Bienvenidos, mi nombre es Mario Candiotti Herrera, soy médico intensivista, trabajo en el Hospital Loaiza en el área de cuidados intensivos y actualmente soy el jefe del programa de gestión de riesgo de desastres del Hospital Loaiza. En este momento voy a hablar sobre lo que es el manejo del dengue en emergencias por la parte grave de la fase grave del dengue. Como ustedes ya habrán visto en las reuniones previas, el dengue es una enfermedad que tiene muchas formas de presentación, que puede ser de la forma sintomática, que es la mayor parte de personas, hasta la muerte, que tiene un porcentaje también alto en ciertos grupos poblacionales. Vamos a enfocarnos desde el punto de vista del dengue grave, el manejo en el hospital, ¿no? Porque la parte de manejo de campo tiene otro contexto, ¿no? El contexto de fumigación, prevención, mosquiteros, eh, manejo de otro tema, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre los antecedentes y epidemiología, el diagnóstico, clasificación, los factores de pronósticos, la fisiopatología del dengue, cómo se presentan las formas graves y el manejo de estas formas graves y su manejo en UCI. El motivo de estas sesiones es que ustedes reconozcan y sepan manejar en forma adecuada el dengue grave. Ustedes saben que el dengue es producido por un virus que se presenta en el 80% de los países del mundo, de Europa hasta los países de África y Asia y América en gran cantidad, ¿no? Y su nombre viene de la palabra suajili, que quiere decir calambre, y el vector, que es el Aedes aegypti, quiere decir cantor egipcio por el ruido que producían, donde se escribió por primera vez este insecto, ¿no? Este zancudo, este mosquito. Está distribuido en forma universal prácticamente en este momento. Esta es una imagen desde el año 2000, de 1980 a 2012, donde ya se ve que gran parte de América estaba comprometida, ¿no? Y esto ha ido avanzando con el transcurso del tiempo. Para el año 2021, o sea, para el año pasado, había 96 millones de personas que ya manifestaban enfermedad, ¿no? Un cierto grado de enfermedad. Pero esto solamente es el 25% de todos los pacientes que contraían dengue. Quiere decir que 3/4 partes de los pacientes, de los 390 millones de personas, no tenían cuadro clínico, eran asintomáticos. Y esto es importante porque esto va a determinar el comportamiento cíclico de la enfermedad, ¿no? Y también su distribución, porque con los viajes, las personas que son asintomáticas no pueden transportar a cualquier parte realmente al microorganismo. Antiguamente se decía que presentaba cuadros cíclicos cada 3 o 4 años. Actualmente ya se ha visto que esta tendencia ha cambiado. Ya no son ciclos de enfermedad como se decía antes. Si ustedes ven acá en esta zona si ustedes ven así, acá había un ciclo, acá hay otro ciclo, pero en los últimos años ya se tiende a hacer una progresión permanente de la enfermedad, llegando a tener una gran consecuencia en la población. Para el año 2022, esta es una página de la OPS donde están las regiones, el número de casos totales, los casos graves y la mortalidad, ¿no? Y acá ven que para el año 2022, de los casos confirmados para Latinoamérica, había 1.150 muertes para 2022, para 2020. En el Perú no está lejano a esta realidad. Ustedes ven acá cómo está distribuido el dengue en el país. El dengue afecta a poblaciones que están debajo de los 2.500 metros de altura, zonas de costa, ceje, selva y selva, ¿no? Por la distribución de la Aedes. Eso quiere decir que estamos. ¿Y cuánta población es afectada? Acá ustedes van a ver que más o menos la suma de la población de la costa y de la selva es más o menos unos 60 y tantos millones, ¿cómo se llama? Porcentajes de tanto por ciento de población que va a ser afectada por el dengue. Esto quiere decir que el 23 millones de personas están en áreas que pueden ser afectadas por el dengue. Esa es la población para el año 2021, las zonas donde se han reportado casos de dengue en nuestro país. El número de casos más importantes están en rojo: Costa Norte, Ica y prácticamente toda la selva del Perú, ¿no?
Madre de Dios, Iquitos. Las zonas más afectadas, Ucayali, Madre de Dios, Ucayali, Iquitos, son las zonas más afectadas por el dengue. Piura y Chiclayo también. Acá están viendo ustedes en el Perú los números de casos de dengue, cómo se va disparando. Y esta es una visión de cómo se mantiene el dengue hasta el año 2019, y a partir de 2020 la progresión ha sido muy, muy grande, y estos son los 3 primeros meses del año 2022. Entonces estamos hablando de que estas cifras que nosotros estamos viendo de casos va a ser mucho peor para fin de año. Esta es la última estadística que yo he conseguido del Ministerio de Salud, ¿no? Hasta el primer trimestre de 2022. Como ustedes ven acá, hay fases que son la fase inicial, que pasan todos los pacientes, que son un cuadro asintomático inicialmente, después comienza un periodo febril, ¿no? Que la fiebre es muy intensa, como ustedes saben, se llama fiebre rompehuesos, ¿no? Y después del cuarto día comienza a aparecer la fase crítica, donde el paciente puede ir a la curación, que ocurre a partir del sexto o séptimo día, o puede empeorar y llevarlo a la muerte. Es en esta fase donde tenemos que tener bastante cuidado en el manejo del paciente, reconocer esta fase crítica, clasificar adecuadamente al paciente para evitar su fallecimiento. En esta fase es cuando se ve que los asintomáticos son los que tienen alta viremia y pueden transmitir el virus. La letalidad mundial estaba escrita entre 1 a 2% hasta el año 1999, 2000, ¿no? Esa era la mortalidad. Pero después de esa fase, de esa época, estudios en otros países latinoamericanos especialmente, en Colombia encontraron que tenían una letalidad general de 5,6%, o sea, salía lejos de esta descripción. Y en Piura, en esta época del último episodio de dengue grave, que fue el año 98, desde 2018, 2017, con las lluvias y fenómeno del niño, el dengue llegó a tener una mortalidad en casos graves de 34%, y en Piura y en Lambayeque de 43%. Esta mortalidad sale fuera de las estadísticas usuales de lo que está escrito a nivel mundial. ¿Por qué fue esto? ¿Cómo lo explican los peruanos que han participado en esto? Ha habido reuniones y talleres para ver por qué estas fases tan graves se desarrollan rápidamente en el Perú y por qué llegaron a tantas tasas de mortalidad. Una explicación es que el sistema de salud, que es insuficiente, siempre es un problema en el Estado por la falta de presupuesto. No tenemos la cobertura adecuada para hacer las campañas de fumigación cuando aparecen los primeros eventos. Eso debe llevarse en forma rutinaria y ser una piedra angular. No hacemos la recolección de fuentes de contaminación, no hacemos drenaje adecuado en ciudades. El sistema de salud en la población es muy malo, ¿no? Y esto permite que la reproducción del Aedes sea más fácil, especialmente en épocas de lluvia, ¿no? O en épocas de siembra de arroz, como ocurre en Tumbes, en el norte del país, o en Piura. Entonces, esto lleva a que el transmisor, que es el parásito, que es el mosquito, crezca muy, muy rápidamente, ¿no? Otra cosa, que el personal de salud no está entrenado en lo que es el reconocimiento de las formas graves y no está entrenado en el manejo adecuado de estos pacientes. No reconocen por varios motivos. Uno, bueno, y también porque los pacientes llegan tardíamente a los centros poblacionales por la distancia que tienen que recorrer para poder llegar, ya que los centros de salud no son suficientes en el país. No siguen las recomendaciones de manejo y la hidratación es inadecuada o está sobredimensionada, ¿no? No hay sistemas en todas las regiones para soportar órganos, no hay no hay grupos de hematología, no hay soporte renal en pacientes que están graves, que también es una forma de contagio, no hay método de descarte de otras enfermedades virales o infecciones asociadas, porque uno dice que es dengue y a veces queda con el diagnóstico de dengue y se ha visto que más o menos una cuarta parte de los pacientes con dengue van a ser complicaciones o infecciones asociadas a otros microbios, especialmente bacterias. Y usualmente esta es la causa final de fallecimiento de estas personas, infecciones por otros microbios. Entonces, a veces decimos que es dengue solamente y no vemos el resto de complicaciones.
Entonces tenemos problemas relacionados al sistema de salud propio, al tipo serotipo del virus, por ejemplo. En el país están los cuatro serotipos, el 2 y el 3 son los más agresivos, y, y esos serotipos están en el mismo tiempo en la misma población, dando vueltas. Esto hace que las infecciones cada 6 meses se puedan repetir y repetir y ser cada vez más virulentas. Y como ustedes habrán escuchado en las charlas previas, la primera infección probablemente no sea la que mata, sino es la segunda infección que ocurre después de 6 meses de ocurrir la primera infección. Eso tiene explicaciones por la respuesta inmune del paciente, donde el paciente va a tener una forma de protegerse del virus a través de anticuerpos o de citoquinas, y esto en vez de proteger al paciente va a hacer daño a otros órganos, y esto va a ser el daño que se produce en estos pacientes. El daño que se produce en estos pacientes no es por el virus exactamente, también hay infección viral, es más por la respuesta inmune del paciente, ¿no? Las cosas más frecuentes en estos pacientes son las hemorragias intensas y el estado de shock, ¿no? El 40% de pacientes mueren por estas dos patologías, y las hemorragias intensas usualmente están asociadas al sangrado en órganos profundos. Estamos hablando de sangrados alrededor del corazón, o sea, en el pericardio, en la pleura y en el abdomen. Hacen sangrados masivos internos. O sea, no necesariamente ustedes lo van a ver que están botando sangre con diarreas, con vómitos sanguinolentos, no, sino van a ver que el paciente tiene derrames, y estos derrames a veces son pura sangre, ¿no? Y entonces tenemos que estar seguros que este paciente tiene dengue asociado a sangrado interno cuando tenemos dengue con shock y caída de la hemoglobina, ¿no? Que es una cosa que se nos pasa, porque usualmente nos hablan de dengue igual a hemoglobina elevada por concentración del espacio intravascular y fuga capilar de líquido, dejando que los vasos sanguíneos se llenen de pura sangre. Entonces la hemoglobina y el hematocrito suben. Pero si tengo un dengue que comienza a chocarse y la hemoglobina baja, y estoy hablando de otra cosa, ¿no? Estoy hablando de una hemorragia interna intensa. Entonces, y esto es una cosa que no está escrito, muy bien escrito, o no lo vemos o no nos percatamos. Las complicaciones más intensas usualmente son debidas al choque prolongado de estos pacientes, el choque recurrente y prolongado, ¿no? Entonces, cuando yo trato el choque, usualmente lo que voy a hacer es prevenir las complicaciones mortales una de las complicaciones mortales del dengue, ¿no? Hay varias complicaciones mortales. Una de ellas se va a prevenir manejando en forma adecuada el shock. Pero esto también es un arma de doble filo, porque el manejo del dengue usualmente es hidratación y reposo y calmar la fiebre, pero el manejo del shock es hidratación. Y entonces nos basamos en parámetros subjetivos para ver la hidratación. O sea, hidratación no solamente es ver el estado de la mucosa, ver el estado de la piel, ver la turgencia de nuestro cuerpo, sino hidratación también tiene que ver con parámetros objetivos, y esa parte es la que no vemos cuando estamos trabajando con pacientes críticos. Usualmente nos basamos en parámetros que son fáciles de ver, que pueden dañarnos, y la hidratación no necesariamente es pasarle más líquido. A veces están chocados el paciente y seguimos hidratando, 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 y el paciente hace un cuadro de falla respiratoria severa, usualmente producido por la sobrecarga de agua que hemos provocado al paciente, y esto lo lleva a otros problemas serios, como son acidosis metabólica, acidosis hiperclorémica, porque el agua que nosotros le ponemos, cloruro de sodio generalmente, en grandes cantidades también es peligroso, ¿no? El exceso de agua va a producir muchas molestias en los pacientes que pueden llevarlos a la muerte. ¿Qué pasa en el dengue? ¿Por qué el dengue se vuelve grave? Y acá hay dos teorías. Una teoría, la teoría secuencial, ¿no? Son dos teorías. Las dos teorías hablan de la respuesta inmune. Usualmente, como ustedes saben, la primera infección no es grave. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente llega a un segundo? La inmunidad para el dengue es de por vida. Los primeros 6 meses es una inmunidad cruzada que me da inmunidad para los 4 serotipos. Pero pasados los 6 meses, la única inmunidad que queda es para el serotipo específico que produjo el primer evento. Si tuve serotipo, ¿qué digo? No, tipo A, para toda la vida voy a estar inmune a ese serotipo, pero quedan otros serotipos en el ambiente. Entonces, cuando ya pasan los 6 meses y mi inmunidad se va menguando, entonces en ese momento aparece una segunda infección
y la inmunidad se vuelve a activar, y esa inmunidad que puede ser medida por anticuerpos, ¿no? Y esos anticuerpos van a liberar, van a hacer que células de respuesta inmune liberen citoquinas, ¿no? Estas citoquinas pueden tener dos caminos: o lo curan a la persona, o por disregulación se vuelven otros patógenos, hacen daño. ¿Y a dónde hacen daño estas citoquinas? Estas citoquinas hacen daño a todo lo que se llaman endotelios, especialmente al endotelio capilar. ¿Y qué va a provocar cuando daña el endotelio capilar? El endotelio capilar se va a abrir y va a haber lo que se llama síndrome de fuga capilar. Y el síndrome de fuga capilar está demostrado por los edemas que vemos en el paciente. El agua que tiene en el cuerpo, el intravascular, comienza a salirse y va a pasar el agua, no solamente el agua, sino proteínas, van a salir de la circulación y van a pasar a los tejidos alrededor y van a producir edema en los tejidos alrededor, van a producir colapso de los vasos sanguíneos, va a producir un shock más prolongado. Por ese motivo, el paciente se va a hinchar, no es porque le falte agua, está deshidratado, sí, pero su agua está en un espacio que no es útil y los vasos sanguíneos están colapsados. Entonces, y el paciente entra en shock. ¿Y cuál es nuestra primera medida? Nuestra primera medida en estos pacientes es ponerles líquido para tratar de mejorar el intravascular. Y ahí, cuando metemos líquido, es cuando se producen la mayor parte de complicaciones. Esta es una imagen de lo que es, la respuesta inmune mediada por citoquinas, ¿no? Donde el daño final va a ser en el endotelio capilar, de todos los órganos del cuerpo, por si acaso, no solamente de los tejidos periféricos. Van a estar a nivel intestinal, van a estar a nivel del miocardio, a nivel de las células cerebrales, van a estar en todas las células del cuerpo, va a producirse esta lesión mediada por citoquinas. Entonces va a haber una lesión propia producida por el dengue grave, mediada por citoquinas a nivel de todo el cuerpo, con falla renal, encefalitis, falla hepática, fuga capilar, edema intestinal que va a provocar que el paciente se vaya con diarreas, edema de la pared intestinal, o que comience a tener intolerancia a los alimentos y que tenga vómitos persistentes, que tenga dolor intenso a nivel de los plexos abdominales, y esto producido también por edema en esa zona. Entonces, típico del dengue grave, el dengue grave tiene dos signos en la segunda fase. Dos signos típicos que son de pronóstico: el dolor intenso abdominal y los vómitos persistentes. Estos dos signos, después ya va a llegar alteración de la conciencia, ya va a llegar otras cosas. Pero los dos signos que me dicen que el paciente va a tener un dengue muy grave son estos: dolor y vómitos persistentes. La otra teoría, también es una teoría inmunológica, también producida con la segunda infección, es que no va a ser mediada por citoquinas, sino va a ser mediada por anticuerpos. Entonces los antígenos y anticuerpos hacen complejos, y estos complejos se van a pegar ¿cómo se llama?, a las paredes de los órganos receptores. Estos órganos receptores pueden ser los macrófagos, pueden ser el hepatocito, pueden ser la célula endotelial, pueden ser muchas células, ¿no? Entonces estamos hablando de esto, de esta zona que está acá. Entonces tenemos que ver que hay dos mecanismos de respuesta, ambos mediados por una respuesta inmune, ¿no? O producida por citoquinas o producidos por anticuerpos. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.